Nos encontramos estudiando la primera epístola del apóstol Juan y quisiera una vez más pedirles que vayan allí al capítulo 4. Capítulo 4, hoy comenzamos a estudiar el capítulo 4, los versículos del 1 al 6. Para quienes nos puedan estar visitando, nosotros estamos estudiando de series, a veces de libros de las Escrituras, consecutivamente, y vamos explicando porción por porción. Y estamos estudiando esta primera epístola del apóstol Juan. Ya hemos estudiado los primeros 3 capítulos y comenzamos hoy con el capítulo 4. Vamos a leer los versículos 1 al 6. Dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. La forma como el apóstol Juan escribió esta epístola es una forma en que sus puntos principales son repetidos a lo largo de toda la epístola. Por ejemplo, él enfatiza cómo la marca de un verdadero cristiano es el amor. El que ha nacido de Dios ama a sus hermanos. Y lo repite una y otra vez. Después de esta sección, a partir del versículo 7, él vuelve a retomar esto. Dice que Dios es amor y por lo tanto nosotros que somos sus hijos debemos amar también. Pero ya él ha hablado del tema. Él vuelve a sus temas una y otra vez. Cuando habla de la santidad o de la justicia que debe caracterizar a un hijo de Dios, cómo debe ser santo, o sea, ser semejante a Jesucristo, lo repite una y otra vez. Y lo mismo con el tema que estaremos viendo en esta mañana. Y nos referimos a la prueba doctrinal que debe pasar todo aquel que es un verdadero hijo de Dios. La prueba doctrinal del hijo de Dios y aún de aquellos que enseñan acerca de Dios, que es el tema en cuestión. Está hablando de aquellos que son maestros, de lo que son profetas para el pueblo de Dios. ¿Realmente hablan de parte de Dios? Y eso revela la importancia que tiene la doctrina. La importancia que tiene la doctrina. Por eso hemos titulado este sermón un llamado a la cautela doctrinal. Un llamado a la cautela doctrinal. Y algunos de nuestra congregación podrían preguntar si necesitamos nosotros ser llamados a tener cautela doctrinal. Somos una iglesia confesional, tenemos una confesión de fe que define con precisión las cosas que nosotros creemos que la Biblia enseña. Está allí por escrito, se nos enseñan muchos sermones, tenemos clases de escuela bíblica, tenemos programas de radio, tenemos sermones en internet. Nosotros estamos bien alimentados espiritualmente, podemos decir. ¿Necesitamos otro llamado a tener cautela doctrinal? Y la respuesta es sí. Lo necesitamos siempre, lo necesitaremos siempre. Ya en el capítulo 2, nosotros habíamos estudiado algo acerca de la importancia de nosotros cuidarnos de las falsas enseñanzas, de los falsos maestros. Y nos detuvimos a ver en aquella ocasión del capítulo 2 quién es el anticristo. Y decíamos que el anticristo no era tanto en la epístola de Juan un personaje como el hombre de pecado del que Pablo habla, sino un movimiento en contra de Jesús. Aquellos que hablan en contra de Cristo y que quieren ocupar el lugar de Cristo son falsos cristos que dijo Cristo que iban a venir al mundo para engañar. Y una de las cosas que nosotros vimos en esa ocasión es
¿Cómo nosotros tenemos la unción del Santo, que definíamos que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, para poder ayudarnos a discernir la verdad, poder distinguir entre el error y la verdad? Y les dice, estos anticristos os engañan. Los que os engañan, si recuerdan que estudiamos eso. Siempre habrá una intención de parte del maligno de engañar nuestra percepción de la verdad. Para todos y cada uno de nosotros, todos tenemos que estar apercibidos de los peligros que tiene la vida cristiana. La Biblia nos advierte de las tentaciones que vienen a los hijos de Dios. El maligno viene con saña, nos ataca y pone piedra de tropiezo y quiere hacer que nosotros caigamos. Nos hace caer, caemos en tentación y quiere que nos quedemos aplastados y que no nos volvamos a levantar. Son parte de las artimañas del maligno, pero no son las únicas. Cuando hacernos caer moralmente hablando, no es lo único, hacernos caer en aspectos de carácter y de no manifestar el fruto del Espíritu de Dios. También su ataque se concentra en los aspectos doctrinales. ¿Y por qué? Porque lo que el hombre es en su corazón, eso es lo que es, a final de cuentas. Lo que nosotros terminemos creyendo, así vamos a terminar viviendo. Es Pablo que dice en las epístolas pastorales, cómo el mundo está caracterizado por ciertos pecados. Dice que las personas iban a ser aborrecedores de los padres, iban a ser rebeldes, iban a estar entregados a todo tipo de inmoralidad. Y dice, ¿por qué? Porque les iba a faltar la sana doctrina. Lo que el hombre cree, eso tiene serias consecuencias. ¿Por qué República Dominicana está como está? ¿Por qué estamos siendo testigos de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor? Porque las personas creen lo que creen. Y viven conforme a lo que creen. Pueden decir cosas con sus labios, pero en el fondo creen que el dinero es Dios. En el fondo creen que el placer es Dios, ese es su ídolo, es su Dios. Ellos viven para tener el mayor deleite en el menor tiempo posible. Y para eso, si tienen que vender sus conciencias, lo hacen. Porque ellos lo creen, en el fondo de su corazón, eso es lo que creen. Terminaremos siendo lo que creemos. Y el diablo lo sabe. Y el diablo lo sabe. Y él intentará engañar como lo ha seguido haciendo, lo ha hecho en toda la historia. A ti y a mí. No estamos inmunes. No estamos exentos de los ataques doctrinales. Por eso un texto como este es un texto que nosotros necesitamos escuchar. Necesitamos apercibirnos de esto. Muchas iglesias que por años se mantuvieron fieles a Jesucristo, apegados a las Escrituras, comenzaron en algún momento de su historia un declive doctrinal que les llevó a la inexistencia o a ser ahora mismo iglesias de Satanás. ¿Recuerdan esos textos en Apocalipsis capítulos 2 y 3? Cómo Cristo escribe sus cartas a las iglesias. Dice que algunos eran sinagogas de Satanás. ¿Ustedes creen que ellos ponen un letrero en el frente de la iglesia que dice sinagoga de Satanás? No. Es que terminan creyendo doctrinas del infierno. La cantidad de personas que hoy no creen en un juicio final, en el castigo eterno, cuando Cristo habló tanto acerca de esto. O personas que dicen, sí, yo creo en Cristo, pero creen otra cosa muy distinta acerca de lo que significó su muerte en la cruz del Calvario. No creen que Cristo murió sustitutivamente en lugar del pecador, ocupando el castigo del pecador para poder llevarle a tener justificación por la fe. Iglesias que no creen eso. Personas que escriben acerca de eso. Personas que tienen programas de televisión y radio acerca de esto. Grabaciones que están en YouTube, en Internet y demás. Diseminando sus errores. Y no dicen sinagoga de Satanás enfrente. De ahí la necesidad de este texto, amados, no creáis a todo espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu. Permítanme leerles cómo lo dice la Nueva Versión Internacional, por el sabor que tiene, sobre todo la primera parte. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu.
que pretenda estar inspirado por el Espíritu. En el fondo veremos que esa es la esencia de lo que se está discutiendo en este pasaje. ¿De parte de quién está hablando ese maestro? ¿De parte de quién? Y la labor para determinar de parte de quién está hablando es nuestra. Dice que nosotros debemos hacer algo al respecto. Dice, si no, sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y en esto se pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea que el texto nos está diciendo que nosotros necesitamos ser cautelosos. Necesitamos someter a prueba a los maestros. Y veremos lo que eso significaba en el contexto de Juan escribiendo esta epístola a sus oyentes de aquel entonces. Y tenemos que concluir qué implica eso también para nosotros en el día de hoy. Pero vivimos en una época muy relativista, donde las cosas pueden adquirir una gama de colores como la del arco iris, cuando en realidad tenemos la falsedad y el error. Y la verdad. La falsedad y la verdad. Lo único que el diablo a veces toma la verdad y le hace un forro de mentira, o la mentira y la forra de verdad. No viene sola la mentira. Está mezclada con grandes cosas de verdad para que podamos recibirla más fácilmente y se haga pasar por ser la verdad. Vivimos en una época donde la verdad es por consenso. Lo que las personas creen. Esta semana me encontraba en un grupo donde se llegaba a mencionar acerca de alguien que se había destapado y ya había admitido lo que era. Y dicen las personas diciendo, bueno, es su decisión, ¿verdad? Nadie puede criticar lo que el otro hace porque eso es lo que es. ¿No recuerdan ustedes que eso es lo que era siempre esa persona? En un sentido, había marcas que le hacían ver que eso es lo que era. Y las personas tratan de justificar algo que es injustificable a la luz de la palabra de Dios. Pero las personas lo oyen, lo dicen con tal autoridad y con tal sentido que cualquiera cree, compra esa realidad, compra eso que están diciendo. Como si el homosexualismo no fuera nada, fuera un asunto de preferencia, cada quien conforme a su gusto. No es por consenso. No hay que chequear las estadísticas para saber si la homosexualidad es pecado o no lo es, si es correcto o no lo es. Solo hay que ir a la palabra de Dios. Es la opinión de Dios la que importa. Pero el mundo en su relativismo está convirtiendo estas cosas en verdad, siendo mentira. Y muchos terminan creyendo esto. Por eso hay iglesias que tienen aún no solo miembros homosexuales, sino aún líderes homosexuales. Estas son realidades del mundo de hoy. Esto es una verdad. Nosotros tenemos que tener cuidado. La autoridad nuestra final es la palabra de Dios. Algunos llegan, para que ustedes vean cómo se disfraza la mentira, a decir, la Biblia tiene autoridad, pero no es la autoridad suprema. ¿Ven el punto? El asunto es tratar de mezclarlo con la mentira. Si yo creo en la resurrección, obviamente, la resurrección para mí no significa que Él resucitó al tercer día en un cuerpo de carne como el que nosotros conocemos. O sea, dicen creer lo mismo, pero creen otra cosa absolutamente diferente. La mentira viene disfrazada de verdad, porque hay un espíritu de engaño detrás del asunto. El diablo nos quiere engañar. Te quiere engañar a ti y me quiere engañar a mí. Eso es la realidad. Y nosotros, si no estamos conscientes de esto, vamos a aceptar sustitutos por cosas bíblicas que a la larga nos harán daño, porque terminaremos siendo otra cosa, porque lo que el hombre cree, eso es lo que él terminará haciendo. Bien, ¿qué hace este pasaje? Permítanme, como les tengo en un sentido acostumbrados, tratar de tomar la esencia de qué es lo que está ocurriendo aquí en estos 6 versículos que tenemos delante de nosotros. La esencia es una exhortación. Aquí hay una exhortación, aquí hay un llamado y se encuentra en el versículo 1. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Este llamado es doble. Hay algo positivo, hay algo negativo. Lo negativo, no creáis a todo espíritu. Lo positivo es ponerlos a prueba. Hay que probarlos. Esa es la esencia de toda esta sección. Tenemos que ser cautelosos.
No podemos ser tan crédulos que recibamos y creamos todo lo que aparece, todo lo que nos dicen, todo lo que aparece en Internet. No hay que creerlo. Debemos tener cuidado. Es más, hay que someterlo a prueba, es lo que está diciendo. Aquí esa es la directriz. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo? Bueno, los versículos 2 y 3 nos dan el estándar. Nos dan el estándar. Y eso es un modelo, una pauta a la luz de lo que se estaba viviendo en ese contexto histórico particular. Y el estándar que da es el que creía esa persona acerca de Jesucristo. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. O sea que lo que la persona crea acerca de Jesucristo, y obviamente no es lo que diga creerlo meramente por palabra o algo meramente intelectual, sino aquello por lo que realmente vive. Si él está convencido en su corazón de que Jesús es el Señor y vive bajo el señorío de Jesucristo. Si él está convencido de que Jesucristo es Dios hecho carne y vive a la luz de esa verdad de que Dios envió a su Hijo a morir por pecadores para rescatarnos de una vana manera de vivir. Si yo estoy convencido de eso y lo practico, dice, eso es una muestra de que ahí hay un verdadero maestro. Más acerca de eso en un instante. Y finalmente los versículos 4 al 6 nos dan algo alentador. La garantía de la victoria doctrinal de los creyentes. La garantía de la victoria doctrinal de los creyentes. Por eso dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y hay un asunto de énfasis que yo quiero que ustedes observen aquí. Énfasis. Hay una expresión que se repite muchas veces en estos 6 versículos. En el versículo 1, por ejemplo, dice, probad los espíritus si son de Dios. Esa expresión de Dios en el griego tiene una forma particular que se repite 5 veces más en esta sección. Y el énfasis es, hay que determinar si la verdad que estamos escuchando, si el profeta del que estamos recibiendo enseñanza es realmente de Dios, si su origen es de Dios. Esa es una expresión central en este texto. Por eso en el versículo 2 dice, en esto conocer del Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Versículo 3 al final dice, todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. La misma expresión con el negativo. Luego dice en el versículo 5, ellos son del mundo, aquí hay un contraste. Y luego vuelve otra vez en el versículo 6, nosotros somos de Dios. Y versículo 6 otra vez nos oye, el que no es de Dios no nos oye. ¿Ven la repetición? Si es de Dios, si no es de Dios, es de Dios, no es de Dios. Él tiene un énfasis en que sepamos que lo que estamos recibiendo doctrinalmente es realmente de parte de Dios. Tenemos que estar seguros de que la enseñanza que nuestra alma recibe y de la que se alimenta es de Dios. ¿Por qué? Porque el otro contraste, la otra realidad es que es una doctrina que viene de los hombres, pero en última instancia del diablo mismo. Por eso cuando estudiábamos esa sección del capítulo 2, nos fuimos a 1 Timoteo capítulo 4. Y allí observamos cómo dice que hay doctrinas que vienen del mismo infierno. Doctrinas que son del diablo, así lo dice. O sea que Dios da sus enseñanzas y el enemigo de nuestras almas da sus enseñanzas también. Y nosotros tenemos que determinar si lo que estamos recibiendo es de Dios o no. Este es el énfasis marcado de este pasaje. De Dios, de Dios. Yo tomaba un esquema y marcaba con rojo cada vez que aparecía la expresión. Era evidente que tenemos que identificar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Tu dieta espiritual, mi amado hermano, tiene que ser de parte de Dios. Ahora, tú debes entender lo siguiente. Nosotros hoy tenemos la Biblia. Y nosotros decimos, esta es la palabra de Dios. Y nosotros leemos la Biblia y tenemos nuestro tiempo de devoción con Dios personal.
Y ahí nosotros decimos, Dios me está hablando. ¿Qué quiere Dios que yo haga? Yo leo la Biblia y yo veo la voluntad de Dios para mí. En aquel entonces, cuando Juan estaba escribiendo esto, las personas no tenían la Biblia así. ¿Qué ocurría? Aún los servicios de adoración eran diferentes. Eran servicios más espontáneos. Nosotros tenemos ya por siglos cierto orden que la iglesia tiene cuando se reúne a adorar, que no necesariamente era lo que ocurría en las casas en las que nuestros hermanos se reunían en la iglesia primitiva. Por eso en esa espontaneidad surgían muchas veces estos maestros y profetas que se levantaban. Algunos dicen que hasta las visitas podían a veces tener oportunidad de hablar. Era diferente. Ahora eso exponía a la iglesia a un peligro. Y era que esos falsos maestros aprovechaban la oportunidad para diseminar sus errores. Y estos hermanos se exponían a peligros cuando no había necesariamente en las manos de cada creyente una copia de las Escrituras. Hasta ese momento tenían ellos Antiguo Testamento solamente, y no era que tenían copias como nosotros tenemos a nuestra disposición. Ellos tenían que aprender lo que escuchaban en las sinagogas y tratar con eso de filtrar las enseñanzas. Por eso se llevaban mucho de tradiciones y de enseñanzas orales. Dependían de lo que otro decía. Y es en ese contexto que Juan les está diciendo, no creáis a todo espíritu. Tienen que someterlos a prueba. Ahora, tanto ellos en aquel entonces como nosotros en la actualidad tenemos que estar seguros de que nuestras almas están siendo alimentadas realmente de la palabra de Dios. El objeto principal de nuestro estudio tiene que ser la Biblia, la palabra de Dios. Hay muchísimos libros buenos que leer, pero nada debe ocupar el lugar que le corresponde a la palabra de Dios. Porque hay una diferencia entre la palabra de Dios y la palabra de un hombre. Hay una diferencia. Ahora, Dios ha dado maestros. Y nosotros usamos los libros también para aprender. Ahora, ¿cómo tú lees esos libros? Eso es importante. Tú puedes tomar los escritos de los hombres y recibirlo de tal manera como si ya eso fuera palabra de Dios. No, yo lo oí, que eso lo dijo el pastor fulano. No. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica porque chequeaban en las escrituras si esas cosas eran así. ¿Recuerdan eso? Nosotros tenemos que aprender a revisar las cosas que sean conforme a la palabra de Dios. La validez de lo que sale de este púlpito es porque va en consonancia con la palabra de Dios. Todo aquello que no esté en consonancia con la palabra de Dios es de desechar. Puede ser hasta peligroso. Entonces lo que está en juego son nuestras almas. Entonces observen esto. Esto es a creyentes que Juan les está diciendo, cuídense, porque las falsas doctrinas pueden causar serios problemas en el alma. Ahora, ¿usted se imagina lo que es el incrédulo? Que no tiene la palabra de Dios, no tiene el Espíritu de Dios para ayudarle a discernir, y él recibe corrientes de doctrinas y enseñanzas que hay en el mundo. Y esas cosas pueden llevar a la destrucción de sus almas. Porque terminan creyendo y abrazando ideas que le llevan a la tumba sin Jesucristo. ¿Ven el peligro de la falsa doctrina? El peligro de la falsa doctrina. Hay enseñanzas, hay iglesias, hay sectas que pueden parecer hasta inofensivas en ciertas cosas. Pero tienen cosas que son veneno espiritual. Veneno espiritual que va carcomiendo el alma y lleva al alma a descansar en su propia justicia, lleva al alma a descansar en el objeto equivocado para salvación, lleva al alma a menospreciar al verdadero Dios. ¿Y saben qué? En eso tenemos que decir que la mayoría no tiene la razón. Dice Jesucristo que la puerta ancha que lleva a la perdición es aquella por la que la mayoría de las personas entran. La mayoría no tiene la razón. La mayoría de los habitantes del mundo que han vivido, viven y vivirán, están engañados, creyendo lo que no es. Es peligroso. La falsa doctrina es un peligro. Pero aún a nosotros los cristianos tenemos que estar apercibidos. Juan dice,
Tengan cuidado, no crean a todo espíritu. No crean a todo espíritu. Puede levantarse en la iglesia, hablar muy bonito, pero tenemos que revisar si realmente es de Dios o no. ¿Ustedes recuerdan que había un don en la iglesia primitiva, de esos dones extraordinarios? El don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué había ese don? Era necesario que alguien chequeara realmente quién era el que se levantaba a hablar. Como no había Biblia, como no había Nuevo Testamento, no había estándar allí, alguien tenía que revisar, chequear lo que se estaba diciendo allí. Y había personas, hermanos, capacitados por el Espíritu de Dios para discernir el Espíritu. Obviamente, este mandato que está aquí en este pasaje es para todos, no solamente para los que tenían ese don de discernimiento de espíritu. Todos estamos llamados a proteger la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y recuerden que la iglesia somos nosotros. Todos estamos llamados a proteger y a defender la verdad en nombre de Dios y por amor a Dios. Pero había en aquellos días hermanos capacitados de manera especial por el Espíritu de Dios para ese fin. Hoy en día, ¿qué nosotros tenemos? La palabra de Dios y la unción del Santo en el corazón para nosotros defendernos en contra de los errores. Pero no podemos ser incautos. Tenemos que tener ojos abiertos. Tenemos que estar alertas a las cosas que se diseminan en nombre de Dios que no lo son. Por el internet, por los libros, por el radio, por las revistas, en las conferencias. Múltiples maneras en que estas cosas lleguen. Múltiples maneras. Hay veces que yo mismo, por así decirlo, quisiera como tener algo para decirme así, oye, ¿cómo tú no te diste cuenta? Porque sale un libro, uno lee el libro y dice, oye, muy bueno, esto me sirvió, aquello. De repente tú lees la reseña que otro escribe acerca de ese mismo libro y te dice 10 cosas que ese libro tiene de problemáticas. Y dice, oye, ¿y cómo yo no lo vi? ¿Y cómo yo no lo vi? Hermanos, el error puede pasar sutilmente desapercibido de múltiples maneras. Tenemos que tener cuidado. No asumamos que estamos firmes, seguros. Yo no tengo ningún problema. Si el libro es un bestseller, hay que comprarlo y leerlo. No necesariamente, mi hermano, ten cuidado. Ten cuidado. No, porque yo tengo una prima que me dijo que leyó ese libro y que le fue de bendición y que eso. Ten cuidado. No creas a todo espíritu. Hay libros que tienen mucha verdad mezclada con veneno. Y tenemos que tener cuidado. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Y esa realidad es así hasta el día de hoy. Hay muchos falsos profetas allí, enseñando un montón de cosas raras. Y nosotros tenemos que estar claros. Usemos las herramientas que Dios ha puesto a nuestra disposición. La historia de la iglesia se ha vivido ya para que aprendamos algo de ella. Por eso estas eran áreas, facetas de discusión. La doctrina de Cristo, como veremos en un instante. Pero ya eso ha estado muy definido por todas las controversias que ha habido en la historia de la iglesia. Ya nosotros no tenemos que volver a pasar por las mismas luchas. Y vamos a acudir a las cosas que ya han sido definidas claramente. Aferrémonos a estas cosas. Hoy tendremos nuestras propias controversias. O libremos esas controversias a la luz de la palabra de Dios, porque el enemigo no se va a cansar de atacar la verdad con el error. La Biblia está llena de advertencias en contra de los falsos maestros. Advertencias para que todos crezcamos a la misma estatura y madurez, no llevándonos de todo viento de doctrina. La epístola de Judas, que dice que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una batalla de todos nosotros. Segunda de Pedro y el mismo Judas describen las amenazas de los falsos maestros que se introducirían encubiertamente dentro de las iglesias. Es un peligro real, hermanos. Dentro de las iglesias se levantarían, dice, de ellos mismos. Pablo va donde los de Éfeso y dice, de ustedes mismos se levantarán lobos rapaces. Esa es la realidad y tenemos que estar apercibidos, hermanos. Yo no estoy predicando de esto, porque aquí ahora mismo hay 10 personas diseminando un error en particular.
sino porque estamos predicando Primera de Juan. Pero esto es algo que debemos prestar atención, porque no hay garantías que de aquí a 1 año, 5 años, 20 años, esta iglesia no sea contaminada por algún error que nos desvíe de la verdad. No hay garantías. Ha pasado. Entonces, la esencia de la enseñanza es que debemos estar en guardia, debemos tener cautela doctrinal. En segundo lugar, nosotros tenemos en este pasaje el estándar del examen doctrinal. Los versículos 2 y 3. El estándar del examen doctrinal. Decíamos que el estándar es qué cree ese maestro, ese profeta acerca de Cristo. Es Calvino que cuando dice que nosotros podemos sustituir la palabra espíritu que aparece aquí por la palabra profeta, porque no creáis a todo profeta, sino examínenle, como que esa es la idea. Pero yo me voy más lejos. Yo creo que al usar la palabra espíritu, Juan está diciendo, no es solamente preocuparnos en la persona, el medio que se está utilizando para transmitir el mensaje, sino el origen de dónde viene. Y con la palabra espíritu nos está diciendo, puede ser del espíritu maligno o puede ser del espíritu de Dios. Es un asunto de determinar el origen, de dónde viene ese mensaje. Debemos determinar el origen. Y en ese contexto dicen, esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Por qué él dice, Juan, que ya está en el mundo? Porque ya era un sistema, una operación de oposición en contra de Cristo, que desde aquel entonces está vigente y actuando en el mundo hasta el día de hoy. Con la consumación particular de el anticristo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero en el medio, todo lo que ocurrirá es que él tratará de engañar, si aún fuere posible, como dice el Señor, a los escogidos. Va a tratar de engañar. ¿Y cuál es el estándar para entonces nosotros determinar si es de Dios o no lo es? Dice aquí, lo que esa persona crea acerca de Jesucristo. Lo que esa persona crea acerca de Jesucristo. Es vital comprobar la actitud que el profeta tiene hacia Jesucristo. ¿Qué piensa y dice de Jesucristo? ¿Qué papel desempeña Jesús en la salvación? En aquellos días la cristología no estaba definida. ¿Quién era Cristo? ¿Él es Dios? ¿Él es hombre? Todo eso se debatía. Algunos decían Jesucristo no es Dios. Otros decían Él es Dios, pero Él no es hombre. Él es una mera apariencia de hombre. Él luce como un hombre, pero no es hombre. Pues todas esas controversias se debatieron en la historia de la iglesia. Y personas estaban allí tratando de engañarles, como les decía en Juan 2, en 1 de Juan 2. Tratando de engañarles en cuanto a la verdadera identidad de Jesucristo. Y Juan está diciendo aquí, tengan cuidado. La actitud que esa persona tenga hacia Cristo revela si es de Dios o si no lo es. De donde aprendemos obviamente la centralidad de la doctrina de Cristo, en todas las doctrinas. Nuestro sistema doctrinal tiene a Jesucristo en el centro. La Escritura enseña acerca de Cristo, Antiguo y Nuevo Testamento. Hablan de Jesucristo. Jesucristo es la historia realmente. Por eso, amados jóvenes y niños, no crean que nosotros es porque no tenemos otro tema del cual hablar. Y que solamente hablamos de Cristo. Es que el mismo apóstol Pablo decía, es que yo no puedo hablar de otra cosa. Se me ha dado un mensaje que predique a Cristo y a este crucificado. No podemos cambiar ese tema. Eso es central. Y mi amigo que nos visita, que está aquí, si hay algo que tú necesitas escuchar es a Jesucristo. La voz de Cristo, abrazar a Cristo, amar a Cristo, vivir por Cristo. Creer en Cristo para la salvación de tu alma. Ese es el mensaje. Hoy los hombres pueden estar dispuestos a morir por dinero, placer. Se meten en los riesgos más grandes y pueden perder su vida en esas cosas. Por el placer y por el dinero. Nosotros por la verdad, por Jesucristo. Porque es el mensaje que el hombre necesita. El único mensaje de salvación, la gran verdad, es Jesucristo. Con eso no se puede jugar. Y eso diferencia el espíritu del error con el espíritu de verdad. Y es lo que llevará a muchos al infierno, no creer en Jesucristo. Niño, necesitas creer en Jesucristo. Joven, necesitas creer en Jesucristo. Adulto, y si estás a punto de partir de este mundo, si por tu edad ya te queda poco tiempo, asegúrate de estar en Jesucristo. Porque eso es el todo del hombre. Ese es el mensaje central.
Y Calvino decía que Jesús es la piedra en la que tropiezan todos los herejes. Si por algún lado van a mostrar su color, lo van a mostrar precisamente con respecto a Jesucristo. Ahora bien, yo les decía, cómo hoy el error se disfraza y se mezcla de diversas maneras. Por eso quizás hoy en día no lo van a decir tan abiertamente como lo dicen los testigos de Jehová, que Jesucristo no es Dios. Ellos dicen es un Dios, no el Dios. No todo el mundo lo va a decir como ellos, tan claramente va a dar muestras de su error. Otros lo que hacen es que cuestionan la validez, la obra de Jesucristo. La validez de la obra de Jesucristo. Porque ¿qué es lo que enseñan las Escrituras? Que Jesucristo, Dios, se hizo hombre para morir. Vivió en este mundo una vida perfecta para morir por pecadores en la cruz del Calvario. Ocupando su lugar, cumpliendo así con toda justicia, para que nosotros creyendo en Él recibamos su justicia y seamos aceptos en la presencia de Dios. Hoy en día entonces se enseña que no, que esa muerte de Cristo fue algo ejemplar. Lo que Él vino a hacer fue darnos un ejemplo de lo que es una vida de abnegación, de preocupación por los demás, y todo eso es verdad, pero no es lo más importante. Él vino a ocupar nuestro lugar y a morir por pecadores. Y cuando se cuestiona eso, y a veces disfrazado con un palabrerío bastante filosófico y alto para que la gente se confunda, y está dicho por personas que tienen varios grados de estudio y son unos eruditos, parece que es así, y escriben libros y los enseñan en los seminarios, pero a la larga no es otra cosa que el espíritu del error. No es otra cosa que herejía. Herejía que condena, porque lleva a las personas a no confiar en Jesucristo y su obra únicamente para salvación. Si una verdad, si una enseñanza te lleva a confiar en algo más que en Jesucristo y su obra para salvarte, ya, es evidente que no es de Dios. No es de Dios. Porque la enseñanza bíblica nos lleva a creer que solo lo que Jesús hizo es lo único que se necesita para la salvación de nuestras almas. ¡Lo único! Si alguna enseñanza te lleva a confiar en otra cosa, créeme, no es de Dios. Ese es el estándar principal. La preeminencia de la cristología. Y en nuestras vidas personales nosotros tenemos que dar lugar a estas cosas, exponiéndonos más a la enseñanza de Cristo, admirando a Cristo, leyendo los evangelios, buscando a Cristo en toda la Biblia, aún en el Antiguo Testamento. Busca a Jesucristo. Él es el centro de todo. El centro. Entonces esa era una prueba que ellos tenían, con la que tenían que someter a todo aquello. Y la conclusión es, o es de Dios o es del mundo. Esa es la conclusión. No pueden ser de las dos cosas. Permítanme leerles algunos versículos. 1 de Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Han surgido muchos anticristos. 2 de Juan 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ven esto qué interesante? Dice Pablo, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Y cuál es el contrario? El espíritu de Dios. No el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y en el contexto obviamente saber cuál es la salvación que Dios nos ha dado, y aún cuál es el método como nosotros alcanzamos esa salvación. La forma en que se discierne el verdadero método divino de salvación es a través del espíritu de Dios. O es del espíritu del mundo o es el espíritu de Dios. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Una vez más, aclaro, no es porque alguien diga que Jesús es el Señor, ya esa persona es verdadero creyente. Es si lo dice y lo vive. Alguien puede someterse al señorío de Jesucristo únicamente por el Espíritu. Solamente por el Espíritu de Dios. Dice, ¿tú quieres saber entonces si esa persona es uno de que viene de Dios o no? ¿Qué cree de Cristo y vive de acuerdo a eso? Y Juan 8:47, el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una diferencia. O es de Dios o no es de Dios. Eso es lo que está en juego aquí. Eso es lo que está en juego. Pero como les decía, ha habido cambios doctrinales. Y no solamente la doctrina de Cristo que podríamos llamar para decir que debe ser algo que nosotros usemos para chequear si una persona está hablando en nombre de Dios o no. Hay libros que en el día de hoy hablan del pecado como si no fuera algo malo. O no usan la palabra pecado, o si la usan, rebajan lo que la Biblia dice acerca de ese tema. O como les decía, no hay ningún castigo eterno, no hay juicio. Revisar esa doctrina también es algo que debemos tomar nosotros en cuenta. Finalmente, los versículos 4 al 6, sin embargo, nos dan una nota de aliento. Y es la garantía de victoria doctrinal de los creyentes. Hay una garantía de victoria doctrinal. No quiere decir que no podamos tener nuestros tropiezos. No quiere decir con eso que no ha habido iglesias que se hayan convertido en sinagogas de Satanás. Pero los verdaderos creyentes, los verdaderos hijos de Dios, tienen la victoria asegurada. Dice el versículo 4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El versículo 4 habla de la victoria de los lectores de Juan. El versículo 5 habla del carácter mundano de los falsos profetas. Y el versículo 6 habla de la inspiración divina de los predicadores apostólicos. Dice el versículo 4, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Pero esa victoria no está en nosotros. Esa victoria no es por algo que hay fuerte en nosotros mismos para vencer. Es una victoria que tiene que ver con doctrina, que es lo que el tema que hemos estado hablando. Es una victoria doctrinal, pero es una victoria que viene en nombre de Dios. Es una victoria porque aquel que mora en nosotros es más grande que el que está en el mundo. Unan eso a lo que dice el versículo 5. Dice el versículo 5, ellos son del mundo. Ese es el carácter mundano de los falsos maestros. Ellos hablarán a favor de las cosas del mundo. Ellos hablarán para seguir viviendo sus estilos de vida. Ellos seguirán amando las cosas del mundo. Esa es su esfera de vida. Eso es lo que ellos aman al final de cuentas. Son del mundo, no son de Dios. El contraste aquí es o ser de Dios o ser del mundo. ¿Qué somos? O somos de Dios o somos del mundo. Si la enseñanza te lleva a vivir más conforme al mundo, a amar más al mundo, no estás recibiendo enseñanza de parte de Dios. Aquí se evidencia qué somos. La victoria tiene que ver con esa victoria de los profetas del mundo. Y aquí, personas que están aquí sin Jesucristo. Algunos de nuestros hijos, de nuestros amigos que están aquí. No le des mucho crédito a tus posturas, porque tú serás al final de cuentas derrotado. Ay, ¿por qué? La razón. Ustedes son los únicos que saben. Eso es el orgullo de ustedes. No discutas tan rápidamente. Oye lo que dice aquí. Dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. A final de cuentas tú serás derrotado. Porque nadie vence al que está en nosotros. Nadie vence al Señor. Él es el victorioso. Y Él te derrotará a ti junto con tu líder si no vienes a los pies de Jesucristo. Todo el que es del mundo, con el príncipe de este mundo, será finalmente derrotado. Nuestra victoria está garantizada. Los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. En esto hay seguridad. Ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo. Por eso el mundo los oye. El punto no es cuánta gente oye a un predicador, a un maestro. No es por la cantidad de personas. Porque se puede decir muchas cosas que atraigan personas. Ese no es el punto. El punto no es atraerte por cosas que te gusten en la carne. El punto es que tú escuches lo que tu alma necesita para la salvación de tu alma. Necesitamos salvarnos de nuestras mismas convicciones personales, de nuestras posturas,
Deshacernos de lo que no es para abrazar lo que es. Él nos enseña la verdad. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aférrate a tus posturas, aférrate a tus convicciones, a tus deseos, a tus pasiones, a esas ideas y doctrinas que te permiten vivir como tú quieres. Aférrate y vive conforme a ellas. A final de cuentas darás cuenta por eso. Pero las palabras de Dios dan vida. Son vida. ¿A quién tú oyes? ¿La voz de Dios o la voz de los profetas del mundo? Porque dice aquí, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. ¿Tú lo estás escuchando a ellos? Ellos te hablan a través de la música, te hablan a través del internet, a través de las películas, los programas de televisión, los libros, las revistas, los amigos, montón de cosas. Ellos llegan a las altas esferas y pueden discutir posturas desde el Senado, desde la Cámara de Diputados. Y pueden diseminar el error desde otras posturas, desde siendo líderes de otras iglesias. No importa de dónde sea, ellos se disfrazan. Dice que el diablo se disfraza como un ángel de luz. Pero la victoria es el pueblo de Dios. Por eso dice en el versículo 6, nosotros somos de Dios. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. Obviamente aquí está hablando Juan desde el punto de vista apostólico. Y lo que él está diciendo es, nosotros tienen que oírnos como apóstoles, porque nosotros hablamos la palabra inspirada de Dios, por así decirlo. Lo que el mensaje nuestro mensaje apostólico es un mensaje que viene divino. Y eso fue lo que estudiamos en el inicio, los primeros 4 versículos de esta epístola. Era precisamente para demostrar que el mensaje de la Biblia, el mensaje nuestro es un mensaje apostólico. Es un mensaje que los apóstoles recibieron de parte de Dios, inspirado por Dios. Cuando ellos hablaban la palabra de Dios. Por eso dice, el que nos oye, ese es de Dios. El que no nos oye, no es de Dios. Tenemos que seguir el mensaje apostólico. ¿Y dónde está el mensaje apostólico? Aquí. Tú oyes la palabra de Dios. Tú lees la palabra de Dios. Tú vienes a la iglesia a veces. O vienes con tus padres. La pregunta es, ¿tú lees la Biblia? ¿Tú sigues la Biblia? ¿Tú oyes la voz de Cristo en la Biblia? Yo sé que tú crees que tú vas al cielo. La mayoría de las personas lo creen. Sin importar lo que ellos en el fondo creen de verdad. Pero tú quieres saber si tú eres de Dios. Tú le haces caso a Dios en su palabra. Porque el que es de Dios le oye. Tú le oyes. Tú estás leyendo su Biblia para oírle a Él, para buscarle a Él. El que no es de Dios no le oye. Tú haces lo que tú quieres, no le oyes. Tú lees la Biblia. Lees la Biblia para encontrar a Dios. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Qué peligro hay en la falsa doctrina? ¿Qué gran responsabilidad tenemos nosotros de mantenernos viviendo en este mundo posmoderno, aferrados a la doctrina divina, a la doctrina de Dios, discerniendo, usando nuestro discernimiento para encontrar el error donde está y llamarlo por su nombre? Hermanos, como iglesia, siempre seamos celosos con la verdad. Amemos la buena literatura, los buenos libros. No leamos cualquier cosa por ahí. El tiempo es oro para estar leyendo lo que no es y aún lo que nos puede hacer daño. Tengamos cuidado en las cosas que vemos y leemos en internet. Usemos discernimiento. ¿Quién lo está diciendo? ¿Y por qué lo dice? ¿Qué hay detrás? Tenemos que ser cautos. ¿Qué cosas están escuchando nuestros hijos? ¿Qué programas están ellos viendo? ¿Estás tú consciente de a veces de la filosofía que hay detrás de muchos de los programas que nuestros hijos ven? Y yo no estoy diciendo aquí que solamente algo de producción cristiana es lo que un cristiano puede ver. Yo no estoy abogando por eso. No estoy abogando por eso. Lo que yo sí estoy abogando es
que es pecaminoso e incorrecto, e irresponsable, exponernos nosotros y a los nuestros, sin discernimiento, a las cosas que vienen, a final de cuentas, de este mundo. Tenemos que usar de discernimiento. Nosotros como iglesia tenemos que velar para que nuestros profesores de escuela dominical, los que enseñan a nuestros niños, enseñen conforme a la verdad. Nosotros solamente seremos consecuentes con estas enseñanzas si velamos por la verdad en todos los ministerios de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Nosotros no podemos estar satisfechos con que tengamos ciertas áreas de la iglesia dominadas por la verdad, mientras otras no lo están. Toda área de la iglesia debe estar dominada por la verdad, incluyendo la escuela dominical de los niños. Esos profesores tienen que conocer su responsabilidad. No, porque yo lo que soy es un pobre, débil profesor de escuela dominical de niños. Hermano, mi hermana, tú tienes una oportunidad de oro para afectar esas almas. Pero tiene que ser con la verdad, no con tu criterio, no con tu opinión. Nosotros hablamos conforme a la verdad de Dios. Cuando un profeta hablaba en el Antiguo Testamento, no podía decir, bueno, a mí me parece, yo creo que a final de cuentas si evaluamos el asunto, no. Así dice Jehová. El profeta no podía estar diciendo, bueno, yo te voy a dar mi opinión del asunto. No. Él tenía que decir qué dice el Señor. Pues cuando nosotros hablemos, sea a los niños, a los adultos, a quien sea, hermanos, que no nos domine el, bueno, yo creo, a final de cuentas mi opinión, lo que yo creo, y empezar nosotros a especular. Lo que importa es la palabra de Dios. Velemos por la verdad de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y eso eres tú. Tú eres la iglesia. Todos somos la iglesia. No son solamente los líderes. Toda la iglesia debe velar por la verdad. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, tú tienes todo un cúmulo de ideas y conceptos en tu mente y en tu corazón acerca de la vida eterna, cómo una persona llega al cielo y cómo se salva. Hay personas que creen que todas las religiones llevan finalmente al cielo, que todo, a final de cuentas es el mismo Dios el que todos tienen, uno con un nombre, otro con otro. Bueno, la Biblia no cree en eso. Y yo debo decirte que tú debes buscar la opinión de Dios y no la tuya. Descansar en la opinión de Dios y no en la de los hombres. Y preguntarle a Él, ¿qué dice Él acerca de cómo se llega al cielo realmente? ¿Qué piensa Él acerca de tu pecado y de tu estilo de vida? ¿Cómo piensa Él acerca de una persona que le ha desechado, que es indiferente hacia su palabra y hacia Jesucristo? ¿Tú has buscado acerca de eso? Busca en la Biblia. Busca en su palabra la opinión de Dios, que es la que importa. Es con ella que tú serás juzgado en el día del juicio. No serás evaluado por tu sinceridad. No, porque yo sinceramente creo eso. No es por tu sinceridad. Serás juzgado conforme a lo que tú crees. Y cómo hayas vivido a la luz de lo que tú crees. Y yo te invito en el nombre de Jesucristo a que depongas tus posturas si están en contra de la postura divina. Porque al final de cuentas, esa es la que valdrá. Esa es la que contará. Y hay oportunidad. Precisamente Cristo vino para rescatar a pecadores perdidos. Yo estoy aquí y los que están de mis hermanos allí debajo sentados escuchando, estamos aquí porque una vez que Jesucristo nos mostró lo equivocado que estábamos y nos abrió los ojos para ver la luz de su verdad y la centralidad de su vida y obra para la salvación de todo hombre. ¿Tú quieres ser salvo? Tienes que venir en los términos de Jesús. Dile a Él que te hable, que te enseñe cuál es su verdad por las Escrituras. Busca de Él de corazón, pero búscalo en la fuente adecuada. No confíes en ti mismo. Dice la Biblia que el que confía en su propio corazón es un necio. Cuídate de ti mismo y abraza la verdad de Dios, la verdad eterna de Dios, la cual puede salvar tu alma. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por esta porción de tu palabra que nos da esta advertencia, esta exhortación
Ayúdanos, Señor, a vivir en cautela doctrinal. Guárdanos del error. Señor, andan tantas cosas allí afuera, enviadas por el maligno de manera intencional para hacernos daño, para hacer que los hombres se pierdan. Y te rogamos, presérvanos como iglesia y ten misericordia de nuestros amados amigos y familiares. Oh Dios, salva, rescata a viles pecadores, únelos a tu pueblo y protégenos de todo mal. Señor, ayúdanos a amar tu verdad y a no venderla, a comprarla para quedarnos con ella siempre, vivir conforme a lo que tú has revelado, que nosotros podamos ser consecuentes con las cosas que creemos y decimos creer. Padre, nosotros entendemos que somos frágiles, somos débiles y muchas veces quedamos enceguecidos por el error, amamos lo que no es, nuestros ojos se van tras lo incorrecto y te pedimos que tú nos ayudes a reavivar el amor por la verdad que nos permita glorificar a Jesucristo en nuestras vidas. Cuida a Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, te rogamos. Cuídanos, presérvanos del error y permítenos a todos llegar sanos y salvos a la Canaán celestial. En Cristo Jesús. Amén.